Imagina la escena. Una habitación fría en Rosario. Una madre preocupada. Un padre en silencio. Un médico con el ceño fruncido y un niño de 10 años mirando al suelo mientras escucha que su cuerpo no crecerá como el de los demás. ¿Qué pasaría si el futuro del mejor jugador de la historia hubiera quedado atrapado en ese diagnóstico? ¿Cuántos sueños se habrían apagado si nadie hubiera apostado por él? ¿Y si el fútbol hubiera perdido al genio más determinante de su era antes de siquiera verlo debutar? Esta no es solo la historia del ascenso de Lionel Messi. Es la historia de una batalla silenciosa. Una que comenzó mucho antes de que el mundo lo viera driblar defensores, levantar trofeos y romper récords. El archivo fuente describe sus primeros pasos en Rosario, la influencia de Newell's, su viaje a Barcelona y los pilares familiares que lo sostuvieron. Pero detrás de esa biografía hay un capítulo más profundo, la lucha contra la deficiencia de la hormona de crecimiento, un desafío que moldeó no solo su cuerpo, sino su carácter. Y como en todo documental de Netflix, hoy vamos a descender a las sombras, a los silencios, a los momentos en los que la historia pudo haberse roto, y al instante exacto en que cambió el destino del fútbol mundial. Antes de seguir, te dejo esta pregunta. Si a tus 10 años te hubieran dicho que tu sueño depende de un tratamiento que tu familia no puede pagar, ¿habrías seguido adelante, o habrías aprendido a renunciar? Déjalo en los comentarios. La infancia, el niño que jugaba como adulto. La fuente retrata a un pequeño Messi talentoso, silencioso, casi invisible fuera de la cancha, pero explosivo cuando tenía el balón en los pies. En Newell's, donde comenzó su formación, asombraba a todos. Había magia en cada toque. Pero había algo más. Messi se movía porque quería escapar. Escapar del ruido, de la timidez, de una realidad que empezaba a preocupar a sus padres. Y entonces llegó el diagnóstico: deficiencia de la hormona de crecimiento. Un nombre técnico para un golpe emocional. El diagnóstico y la reacción familiar. La enfermedad no ponía en riesgo su vida, pero sí su futuro. Su cuerpo no crecería lo suficiente para competir en el más alto nivel. La reacción familiar fue desgarradora. Su madre lloró en silencio. Su padre se prometió que encontraría una solución. Y Leo miró al piso, apretó los labios y siguió haciendo lo que sabía hacer: jugar. El tratamiento era costoso. Inyecciones diarias durante años. Un gasto inalcanzable para una familia humilde de Rosario. Newell's ayudó por un tiempo, pero luego ya no pudo sostenerlo. Algunos clubes directamente se negaron a ficharlo al escuchar la palabra tratamiento. Para Messi, quedar fuera no era una derrota deportiva, era un rechazo a su propio cuerpo. ¿Cuántas veces crees que el talento se pierde porque no puede pagar oportunidades? El viaje a Barcelona, donde todo cambió. En el archivo base se detalla su llegada a Barcelona, impulsada por la insistencia familiar y por la intuición de que su talento merecía otra oportunidad. Probó unos minutos en la Masía, y eso bastó. Los técnicos quedaron impactados por su conducción, su visión y por ese drible corto imposible de copiar. Entonces ocurrió el momento que marcó su vida, el legendario contrato en la servilleta. Pero lo más importante no fue el papel. Fue la decisión detrás. El FC Barcelona pagaría el tratamiento completo de Messi. Ese acto no solo salvó su carrera, cambió el destino del club, de la selección argentina y del fútbol. Messi comenzó el tratamiento en España, creció física y emocionalmente, y encontró un hogar donde su enfermedad ya no era un obstáculo, sino un capítulo superado. La transformación. El cuerpo acompaña al genio. El archivo narra cómo Messi progresó rápido. Creció, se fortaleció, maduró. Mientras su cuerpo se recuperaba, su fútbol evolucionaba a un nivel que nadie había visto antes. A los 17 debutó oficialmente. A los 18 marcó goles inolvidables. A los 20 ya era la promesa más grande del planeta. ¿Quién era Messi sin la enfermedad? Aquí surge una pregunta fascinante. ¿Cuánto de Messi fue moldeado por la adversidad? Su reserva emocional, su disciplina obsesiva, su capacidad para absorber presión, todo eso puede haber sido producto de un niño que sabía que no podía fallar. Y aunque el archivo no profundiza en su psicología, la realidad es clara: la enfermedad no lo detuvo. Lo templó. ¿Crees que Messi sería igual de fuerte mentalmente sin haber pasado por este diagnóstico? ¿Quedan riesgos hoy? No. El tratamiento fue exitoso. Los riesgos actuales son inexistentes. Messi vive su vida normal sin secuelas médicas. Pero si queda una huella emocional, la certeza de que su éxito no fue casualidad, sino resultado de lucha, sacrificio y decisiones correctas en el momento justo. Y esa certeza lo volvió humilde, reservado, casi alérgico a los gestos grandilocuentes. Sabe que su historia pudo haber terminado antes de empezar. El niño que cargaba con un futuro incierto. El archivo fuente destaca cómo Messi nunca ha sido de hablar demasiado. Su silencio no es soberbia. Es memoria. Memoria de los años en que el futuro dependía de una inyección diaria. Memoria de los clubes que le dijeron que no. Memoria de su familia vendiendo todo por una oportunidad. Todo eso forma parte del genio. No se ve en sus goles, pero está ahí. El pilar roto. Y aquí llegamos al punto más profundo del documental, la paradoja. ¿Habría existido Messi sin la enfermedad que amenazó con detenerlo? ¿Lo habría fichado el Barcelona si ya hubiera sido alto y fuerte? ¿Habría desarrollado esa obsesión por la perfección sin haber sentido antes la fragilidad? Su enfermedad fue un muro, pero también fue la herramienta que lo empujó a derribarlo. Bloque extra, profundidad emocional, médica y cinematográfica. Para entender realmente la dimensión de esta historia, hay que detenerse en algo que la mayoría de los relatos sobre Messi pasan por alto: el peso emocional que cargó un niño que, sin saberlo, estaba luchando contra su propio cuerpo. En muchos documentales se menciona el diagnóstico como un detalle,
como una línea de texto en pantalla. Pero en la vida real, ese diagnóstico moldeó cada paso que dio Lionel Andrés Messi antes de que el mundo lo conociera. Imagina la vida diaria de ese niño. No hablamos solo de las inyecciones, sino del ritual que había detrás. La fuente describe a una familia humilde, unida, enfocada en respaldar a Leo. Pero también es fácil imaginar los silencios en la mesa, las miradas cruzadas entre los padres, las noches en las que Messi debía enfrentarse a la aguja sin entender del todo por qué. Su cuerpo era pequeño, frágil, pero su voluntad se estaba forjando silenciosamente. La enfermedad era física, sí, pero la batalla era emocional. ¿Qué significa para un niño que su sueño dependa de algo que no controla? ¿Qué significa crecer escuchando frases como no va a alcanzar la talla, no puede competir, le falta cuerpo? Ese ruido externo se convierte, con el tiempo, en un enemigo silencioso que se instala en la mente. Messi aprendió a convivir con él. Y mientras tanto, seguía jugando. En Newell's, los rivales intentaban detenerlo y no podían. Era más pequeño, sí, pero más rápido, más liviano, más inteligente. Esa combinación entre fragilidad y genialidad se volvió su sello. Messi no aprendió a esquivar rivales en Barcelona. Lo aprendió mientras intentaba esconder el miedo a no crecer. La fuente explica que su llegada a Barcelona significó una transformación total, pero aquí podemos profundizar aún más. Barcelona no solo lo fichó, lo adoptó, lo reconstruyó, le dio tratamiento, estructura, estabilidad emocional y un ecosistema perfecto para florecer. Pero incluso en Barcelona, la enfermedad dejó cicatrices invisibles. Messi aprendió a convivir con la duda. Aprendió a escuchar críticas sobre su tamaño, su físico, su capacidad para aguantar golpes. Aprendió a responder sin hablar. Cada regate era un desahogo. Cada gol era una confirmación de que su historia estaba siendo reescrita. Hoy sabemos que el tratamiento fue exitoso y que no existen riesgos actuales. Pero esa certeza médica no elimina la huella emocional. Messi se convirtió en el jugador más reservado del mundo no por timidez, sino por haber crecido con la necesidad de protegerse. La enfermedad no solo moldeó su cuerpo, moldeó su carácter. Y el precio psicológico de saberse dependiente de un tratamiento costoso, inaccesible y determinante dejó marcas profundas. Messi sabe mejor que nadie que su destino podría haber sido distinto. Que, sin Barcelona, habría quedado atrapado en una infancia con un límite claro. Que, quizá, jamás habría alcanzado la gloria. Por eso nunca lo verás hablar de su enfermedad como un triunfo personal. Para él, fue una batalla familiar. Y para su entorno, una lección de vida. A veces el talento necesita una oportunidad, una decisión valiente, una mano extendida. La historia de Messi no es la historia de un elegido. Es la historia de un niño frágil que decidió no aceptar su destino. La enfermedad marcó su camino, su carácter, su disciplina y su destino. Barcelona lo acogió cuando nadie más lo hizo. Y desde ese acto, el mundo ganó a su mejor jugador. Y la pregunta que queda flotando es inevitable. ¿Cuántos Messi se han perdido en el mundo por no haber encontrado una mano que los apoye en el momento exacto? Si esta mirada profunda y humana al origen del mejor jugador de la historia te conmovió, suscríbete y activa la campana. En el próximo documental exploraremos otro camino oculto detrás del éxito de una leyenda, uno que muy pocos conocen, pero que lo cambió todo.